Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la caída de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Ahora bien, para entender esta ley lo que tenemos que hacer es entender qué es una caída de potencial, qué es la intensidad y qué es la resistencia en un circuito. La más fácil de entender es la intensidad, y a partir de ella vamos a entender a las otras dos. Piensen que un cable puede ser pensado como un tubo por el que circulan cargas. En un tubo de agua circula agua, en un tubo que lleva electricidad circulan cargas. Varias cargas que, por ejemplo, se mueven hacia allá. Ahora, si yo tengo mi tubo, que es el cable, y yo miro la sección esta, yo lo que puedo hacer es contar las cargas que tengo en toda esta sección, es decir, en todo el tubo. Entonces, cuantas más cargas, recuerden que estos puntitos que se mueven son cargas, cuantas más cargas pasan por unidad de tiempo, lo que yo tengo es una mayor cantidad de cargas circulando en ese cable en el mismo intervalo, o sea, tengo una mayor intensidad. Llamamos entonces intensidad a las cargas que circulan en una cantidad de tiempo determinada. Ahora bien, si yo tengo un trozo de cable que posee una cierta intensidad de corriente, es decir, hay una cantidad de cargas que están pasando por una sección determinada del cable en una cantidad de tiempo determinada, este cable se considera que es totalmente uniforme y que la sección se mantiene y demás. Pero ¿qué pasa si yo le pongo o yo fuerzo a atravesar a esas cargas por una zona en donde no desean estar, una zona con resistencia? Es decir, estas cargas tienen que atravesar por una zona con resistencia. Esta resistencia está dada por distintas cosas que podemos ir viendo. Normalmente en la realidad son motores, lámparas o las llamadas resistencias per se. Diferentes tipos de circuitos tienen diferentes tipos de resistencia. Entonces, esta resistencia es una zona que implica que la fuerza que impulsa a estos electrones por el cable también los impulse a través de la resistencia. ¿Y quién es el responsable de mover esas cargas? Bien, el responsable de mover esas cargas es esta diferencia de potencial. Podemos pensar al potencial como el trabajo que hay que hacer para mover las cargas desde un punto, digamos, A hasta un punto B que haya en el cable. Si yo tengo estas cargas aquí en A y las tengo que mover hasta B, tengo que hacer algún tipo de trabajo. El tema es que cuando yo realizo ese trabajo a través de una resistencia, por ejemplo, si mi punto A estuviera acá, este es mi punto A, y mi punto B estuviera aquí, cuando yo lo realizo a través de una resistencia, lo que yo tengo es una caída de ese potencial. Y esa caída de potencial está dada, como dice la ley de Ohm, por la intensidad que circula a través de la resistencia multiplicada por la resistencia en particular. Por ejemplo, si yo utilizo un motor, la energía eléctrica va a transformarse en la resistencia en energía mecánica de movimiento que mueve el motor. Si es una lámpara, parte se va a transformar en luz y otra parte en calor. La resistencia por eso genera una caída de potencial. Yo estoy perdiendo de algún modo parte de del potencial que estaba impulsando a las cargas por ese cable, porque lo estoy transformando, digamos, en algún otro tipo de forma de energía. Pero vamos a ver cómo
cómo se traduce todo esto a un circuito eléctrico. Tenemos un circuito eléctrico simple. Es un circuito eléctrico simple porque tiene una diferencia de potencial. ¿Sí? En este caso está dado por una pila que tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto genera que las cargas quieran ir de polo positivo a polo negativo. Si yo tengo cargas en movimiento, lo que tengo alrededor del sistema es una intensidad de corriente. La intensidad de corriente va a atravesar una resistencia, que en este caso es mi lámpara, produciendo que la lámpara se encienda, obteniendo algún tipo de trabajo a partir de la pila, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la caída de potencial en esta pila, en esta resistencia, si yo me paro entre dos puntos imaginarios acá, que en particular sería cualquiera dos puntos imaginarios del cable, porque consideramos que los cables por sí tienen resistencia cero, que no es verdad, pero lo idealizamos. Entonces la caída de potencial en el cable es cero. Solamente tengo caída de potencial en las resistencias que yo considero. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice entonces que, por ejemplo, si yo tengo una pila AA de 1,5 volts y tengo una resistencia de, digamos, 1,5 ohms, ¿yo qué intensidad voy a obtener? Voy a obtener una intensidad determinada. ¿Determinada por qué? Por la ley de Ohm. Aquí tengo 1,5 volts. La intensidad es lo que quiero calcular. 1,5 ohms. Paso dividiendo y me da 1 ampere. Esta es la intensidad que va a circular por mi circuito simple. Para finalizar, voy a dar un repaso de las unidades. El voltaje se mide en volts, que se abrevia V. La intensidad se mide en amperes, que se abrevia A. Y la resistencia se mide en ohms, que se abrevia con la letra griega, así. Bien, espero que les haya gustado y servido. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenidos como este o nuestros próximos videos de circuitos en serie y circuitos en paralelo que profundizan en este tema. Hasta la próxima.